cosas per no falar galego. Bueno, ahora viene cuando haría la broma esta de yo he venido a hablar de mi libro, que hacía el señor Umbral ya hace muchos años. Y luego tengo una pregunta por hacer, así a brote pronto. ¿Cuántas personas de aquí son técnicas de empleo o de ayuntamientos o cosas así? 2, 4, bueno, vale. Vale, me sitúo. De hecho, yo venía también con mi PowerPoint, pero tengo una mala práctica y es que esto lo aprendí de un profesor al que yo admiro mucho, que fue responsable en la OIT de políticas de empleo y luego del programa de trabajo decente, y que se llama Guy Standing y que tiene un libro espectacular que resume muchas cosas de la situación actual que se llama La corrupción del capitalismo. Y lo traje una vez a Barcelona a dar una conferencia y vino sin un papel y llegó al auditorio y ¿esto qué son? Profesores, alumnos, vale. Y empezó a escribir en 10 minutos la conferencia de 1 hora. Y lo primero que dijo fue, les tengo que agradecer que estén aquí en vez de estar en el campo del Barça porque había un partido de la Champions. Yo también les tengo que agradecer que estén aquí. Hoy también he utilizado esto de la chuleta, aunque después de la excelente intervención del profesor Lago no me he resistido a apuntar algunos comentarios. Incluso me he bajado de internet a toda prisa unos cuantos datos, ¿vale? Pero yo intentaré explicarles el contenido del libro y ya les avanzo, le voy a hacer un spoiler y es que del futuro de los trabajos, como decía el profesor Lago, todo depende. Es un depende absoluto, porque tiene que ver con hacer políticas. Yo siempre hago una distinción entre hacer políticas o hacer política. Hacer política es lo que suele salir en los medios, hacer políticas es hablar de contenidos de las cosas, políticas de empleo, políticas industriales, políticas de vivienda. Bien. Algunos previos sobre el libro. El libro lo hicimos desde Barcelona Activa, por cierto, está descargable en el web y en todo caso luego a la organización le podemos pasar los links para que se lo puedan descargar en PDF en castellano. Lo hicimos porque desde la administración pública que represento tenemos la sensación de que hacemos políticas, hacemos actuaciones para las personas paradas, pero el mercado de trabajo va por otro lado y es muy difícil acompasar la jugada. Yo tengo un profesor que es amigo mío y que desde hace 20 años me decía, ya puedes hacer talleres de empleo, que el día que cierre la SEA tienes un problema. Porque antes que políticas de empleo hay que hacer políticas industriales, hay que hacer políticas de educación, políticas fiscales, y nosotros estamos al final para intentar ajustar oferta y demanda del mercado, pero bueno, si no prevés la bombolla inmobiliaria o financiera, pues tienes un problema. En el año 2007 yo estaba en el Servicio de Ocupación de Cataluña y teníamos 250.000 parados. En el año 2009 teníamos 650.000. Este es un negocio en el que te crecen los clientes y no estás contento, sino todo lo contrario. Y nosotros decíamos, hostia, pero si hemos hecho lo mismo de siempre. Sí, pero la crisis nos vino encima y no estábamos preparados. Bien, la idea es, el libro lo que pretende es ver qué es lo que está pasando con los trabajos, en el mercado de trabajo, qué pasará con el empleo del futuro y cómo puede actuar una administración local, que es otro gran drama sobre el que entraré luego. Pretendimos hacer un libro no académico, no al uso de estos de citas, muchos números para acabar diciendo que la evidencia empírica disponible no permite asegurar una relación de causalidad entre una cosa y otra. Es un análisis periodístico de cómo está la situación, está muy bien escrito, aprovecho para hacer publicidad de los amigos de Alternativas Económicas, que es una revista, es una cooperativa, que son los que nos ayudaron en la redacción. Y como digo,
también lo que pretendía era poner en conexión el mundo de la teoría, de la academia, con el de la práctica. Varias personas de las que estamos en la dirección de Barcelona Activa somos al mismo tiempo, llevamos 30 años haciendo políticas de empleo y también mantenemos el vínculo con la universidad y pretendíamos ver cómo se pueden aplicar las teorías en la práctica para poder mejorar la situación de las personas más desfavorecidas. Y además añadimos un capítulo final con propuestas. 72 propuestas de actuación para hacer cosas desde el mundo local. Porque pensábamos que esto podía ayudar a las personas que trabajábamos en los ayuntamientos. Bien. La primera idea que hay que poner sobre la mesa es qué entendemos cuando hablamos de trabajo o de trabajos. Normalmente se habla de trabajo para hablar de empleos, que es el trabajo remunerado en la esfera mercantil. Todo el mundo hace cosas para atender sus necesidades. Algunas las hace, por algunas las personas son pagadas y por otras no. Cuando yo me levanto y levanto a mis hijos, estoy haciendo un trabajo. Les estoy dando el desayuno, los llevo al cole. De hecho, para mí es el trabajo más duro de todo el día. Pero no me pagan por eso. Si tuviera una canguro, le pagaría y eso sí que sería un empleo. ¿Sí? Cuando yo hago actividades asociativas o trabajo colaboro en una ONG, estoy haciendo un trabajo, pero no me pagan por ello. Es un trabajo voluntario, pero no un empleo. Y esto es muy importante, porque las fronteras entre empleos, actividades remuneradas en la esfera mercantil y otro tipo de actividades que no están remuneradas es muy tenue. Cuando yo me hago la comida, estoy trabajando, pero no es mi empleo. Cuando voy a un restaurante, quien me lo hace es su empleo. ¿Se entiende? Y esto es muy poroso a lo largo de la historia de la humanidad. Antes comentaba con la compañera, hace 20 años los vigilantes de la playa, al menos en Barcelona, eran voluntarios de la Cruz Roja. Nosotros ahora tenemos 200 personas trabajando de vigilantes de la playa, de socorristas, en la ciudad de Barcelona, en una licitación que hacemos cada año. ¿Vale? Entonces, lo que es trabajo cambia a lo largo de la historia. Incluso, yo en el avión me he estado preparando la ponencia, pero también me ha dado tiempo a empezarme un libro que promete y que se llama Trabajos de mierda. Y que tiene que ver con lo que son trabajos socialmente necesarios o no, pero algunos de los que no son socialmente necesarios son trabajos, están bien remunerados, y otros que son socialmente necesarios no son empleos. Vale, pero lo dejaré aquí y luego si quieren puedo seguir. Por lo tanto, en lo que sigue, cuando hablamos de trabajos, y de ahí el plural del libro, trabajos, no trabajo, en lo que sigue me referiré al trabajo remunerado en la esfera mercantil, empleo, que está en crisis. De hecho, está en crisis respecto a las condiciones. Hace 25 o 30 años apareció un libro de un autor que se llamaba Jeremy Rifkin, que se llamaba El fin del trabajo. Él se refería al empleo, ¿vale? Y que venía a decir algo así como dentro de 15 o 20 años los robots nos habrán sustituido. Bien, desde que él escribió ese libro hay un 25% de personas trabajando con empleo en el mundo más. Por lo tanto, lo del fin del trabajo, pues como que no. Sí que es cierto, y no voy a redundar en ello, que se están produciendo fenómenos como la externalización, la subcontratación, la deslocalización, el impacto de las TICs y que afectan básicamente a elementos como la precarización, la temporalidad
y esto tenemos que asumirlo. Está pasando y hay que ver por qué está pasando y qué es lo que podemos hacer para revertir esta situación. A mí no me gusta mucho ponerme medallas, pero si se han dado cuenta antes, he aproximado bastante bien la cifra de contratos firmados en Galicia en los años que comentaba el profesor Lago, por una razón muy sencilla, porque sé los que se firmaron en Barcelona ciudad y he hecho una regla de 3. Les doy un dato. En Barcelona ciudad, el año pasado se firmaron 1.165.000 contratos y tenemos alrededor de 600.000 personas ocupadas. 1.165.000 contratos, de los cuales el 40% era de menos de un mes. Esto se llama precariedad. ¿Vale? No voy a entrar en las desigualdades de renta, o sí, porque mientras veía la exposición del profesor, me he bajado, he hecho una captura de pantalla de un amigo que me decía: el 2% de los hogares de la ciudad de Barcelona acapara el 25% de todas las rentas, el 77,7% de las rentas inmobiliarias, el 59,1% de las rentas del capital, el 81% del total de dividendos y el 77% de las ganancias patrimoniales. El 2%. En la ciudad de Barcelona tenemos una tasa de paro que no llega al 9%. Pero Barcelona es una gran ciudad y hay desigualdades muy importantes. Tenemos barrios en los que la tasa del paro es del 2% y barrios en los que la tasa de paro es del 22%. Por lo tanto, hay diferencias significativas. Esto tiene que ver, como comentaba, con la ubicación de las ciudades en el contexto económico, con la especialización por sectores y con cosas contra las que es difícil luchar desde el mundo local. No tenemos capacidad para hacer normativa, no tenemos los suficientes recursos y además pueden aterrizarnos multinacionales y pueden tomar decisiones sobre tu economía sin que puedas incidir mucho en ello. Bien, la realidad de los sectores de la ciudad es muy parecida a la que comentábamos antes. El 82% de la actividad económica de la ciudad de Barcelona se centra en los servicios, básicamente asociados a comercio, turismo, hotelería y restauración y atención a las personas, sanidad, educación y cuidados. Bien, pues esta es nuestra estructura económica. Ya nos gustaría tener mucha más industria. Ya nos gustaría que las TICs nos afectaran más y los robots y todas estas cosas, pero nuestra estructura productiva es esta. Cuando, no lo he explicado, pero nuestro referente en libros blancos sobre empleo se remonta al año 93, cuando la Comisión Europea sacó un libro blanco sobre la competitividad y el empleo, el llamado informe de Delors, y decía algo así como la mejor política para crear empleo es una política industrial acompañada de una política educativa, de educación y de vivienda. Bueno, pues eso. Política industrial, política educativa, política de vivienda. Política industrial. Yo cuando doy clases siempre hago la misma pregunta. ¿Alguien sabe lo que es lo que empezó haciendo Yamaha? Barcos. Era un astillero. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía una mano de obra barata, por razones parece que obvias, y se concentró la producción de barcos en este país.
Después, en los años 60, 70, pues la mano de obra de Japón no era tan barata. Entonces se deslocalizó la producción de barcos a países del sur de Europa, Grecia y España. Y tuvimos nuestros astilleros. ¿Sí? ¿Bazán? ¿No suena? Vale. Llegó un momento en que la mano de obra española, al menos en términos relativos, no era tan barata. Y hubo un país del sudeste asiático que volvió a concentrar la producción de barcos. Corea. ¿Saben el nombre de los dos principales astilleros coreanos? Hyundai y LG. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué hace Yamaha ahora? Motos, instrumentos musicales. ¿Qué hace Hyundai? Aparte de barcos todavía, coches. ¿Qué hace LG? Electrodomésticos. ¿Qué hace Bazán? Eso se llama política industrial, ¿vale? Sin política industrial es difícil tener industria y por lo tanto es difícil tener puestos de trabajo en la industria. En educación, 3/4 de lo mismo. Ya entraré luego en propuestas, pero nuestros sistemas educativos son francamente mejorables. Trabajar el impacto de las tecnologías de la información sin wifi o sin modelos curriculares adaptados, pues es complicado, pero no hay que ir a esto. Nosotros ahora hemos hecho un estudio con el puerto de Barcelona para ver cómo maritimizamos algunas ocupaciones y la principal conclusión es que debemos formar en inglés. Porque nuestra población no sabe inglés, o no sabe inglés en el nivel que necesitaríamos si lo que queremos es tener cocineros en cruceros que hablen inglés, o monitores de actividades sociodeportivas. ¿Bien? Por lo tanto, habría que hacer también políticas educativas. Y luego, lo importante en esto es, cuando uno tiene un territorio, sea una ciudad, una región, un estado, debería saber qué quiere ser cuando sea de mayor. Y por lo tanto definir cuáles son los sectores estratégicos de actividad. Nosotros en Barcelona lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho en Cataluña y no sé qué queremos ser en el Estado. Nosotros hemos identificado algunos sectores. El principal, pues el de la atención a las personas. Sanidad y cuidados, lo que se llama la Silver Economy. Es cierto que la mejor manera de crear empleo de proximidad es proveyendo de servicios a las personas que viven cerca de ti. Y por lo tanto, lo que hemos identificado es que todas las ocupaciones asociadas con la sanidad o con los cuidados, como veíamos antes las pirámides demográficas se nos van a disparar, pues son un filón de empleo, ¿vale? Y luego hay otros sectores como la energía. Es muy grato para mí decirles que ayer abrimos la web de la empresa municipal de energía, Barcelona Energía, y se colapsó porque había un montón de gente que quería tener energía proveída por el ayuntamiento, que de momento no es muy ecológica que digamos, pero la idea es poner placas solares en la ciudad, que teníamos prohibido. No podíamos poner placas solares. Y me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el empleo? Pues tiene que ver mucho. Mucho. Porque las placas solares hay que ponerlas y mantenerlas. Y esto es empleo de proximidad. La energía, incluso la hidroeléctrica, y ya no digamos la nuclear, se produce en otro sitio y te la traen, y te la venden. Y ya no vamos a entrar en otras cosas de mercados, Solo hablo desde la perspectiva del empleo. La eficiencia energética y la provisión de energía ecológica es un filón de empleo.
que hemos identificado. Luego está todo el tema asociado a las actividades sociales, culturales y deportivas. Y les daré un dato. El deporte es, teniendo en cuenta que hay mucha actividad voluntaria en él, es el 1,7% del PIB de la ciudad. Perdón, de la provincia de Barcelona. Es más que el sector automovilístico, mucho más. Por lo tanto, hay que hacer de ello una potencialidad para generar empleo. ¿Sí? Y luego está todo el tema asociado a TICs. Es cierto que vamos a tener un impacto de las tecnologías de la información. Yo hoy he venido sin el PowerPoint confiando en que lo envié y por lo tanto lo tendrían. Hace 20 años tuve que enviar unas transferencias que había hecho, las envié por fax. Y claro, evidentemente ni salían en color, ni se podía leer, ni nada de nada. Y las tecnologías de la información son un elemento que nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, o puede hacer que algunos de nuestros trabajos desaparezcan, empleos, o puede hacer que otros se modifiquen. ¿Bien? Bueno, todo esto también tiene un par de repercusiones que me gustaría apuntar y que tienen que ver con la organización del tiempo y con el tema de equilibrio e igualdad de género. Organización del tiempo es lo que es un elemento que también los cambios en los trabajos, la introducción de las tecnologías de la información nos pueden ayudar a racionalizar y compactar, o pueden hacer que las jornadas sean mucho más largas. Este es el peor invento que se ha tenido si lo que quieres es no contestar los correos del trabajo a altas horas de la noche. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un nuevo pacto del tiempo y decidir cuáles son las jornadas, cuándo se acaba el empleo y cuándo empieza la vida. Igual, y el otro elemento a tener en cuenta es cómo afecta los cambios en el trabajo a la igualdad de género. Seguimos manteniendo brechas salariales, diferenciales de ocupación y de desempleo por género, pero incluso sexualizamos los trabajos. Es más, incluso dentro de las mismas actividades se sexualizan y por lo tanto se introducen discriminaciones. Y les voy a poner un ejemplo al respecto. Antes se hablaba de este tema. El convenio de la limpieza en la provincia de Barcelona incorpora el plus de peligrosidad cuando limpias las ventanas por fuera. Esto es una actividad que suelen hacer hombres. En cambio, no incorpora plus de peligrosidad cuando se trabaja con agentes tóxicos, amoníacos y similar, que es lo que suelen hacer las mujeres, limpiar dentro de los edificios, por ejemplo. Claro, pues esto es solo un ejemplo de la cantidad de desigualdades incorporadas en el mercado de trabajo y que habrá que intentar modificar. Me saltaré alguna cosita. Intentaré hablar sobre el empleo del futuro, pero aquí les tengo que decir que nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar información existente, en este caso de la OCDE, en otros casos de consultoras como Pricewaterhouse, pero les tengo que decir que en catalán diríamos el més calent està a l'aigüera, en gallego es depende. Todo depende de qué se considere trabajo, de qué tipo de políticas se hagan y de las apuestas de los gobiernos por la calidad. Se nos dice que España es uno de los principales países en riesgo de desaparición de algunos empleos.
Bueno, por el impacto de las tecnologías. Es probable. Pero no es menos cierto que también se nos dice, y esta es una transparencia que a mí me gusta mucho poner, porque nos viene a decir, es de Pricewaterhouse, y lo que viene a decirnos es los empleos que crecerán, que serán mayores en el 2033. Y la línea más larga es la que tiene que ver con hotelería y restauración, que es lo que ya tenemos ahora en Cataluña. Por lo tanto, no han hecho una prospección. Bueno, la cosa parece que continuará más o menos igual. Y aquí lo que el libro dice es que evidentemente que habrá impacto. Habrá empleos que desaparecerán o se minorarán sustancialmente. Por ejemplo, videoclubs como que no hay muchos ya. Agencias de viaje las tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, algunas ocupaciones cambiarán, desaparecerán, aparecerán otras. A nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿y las que aparecerán qué son? Trabajar con Big Data, trabajar con impresoras 3D. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que una vez a un compañero se le rompió la pantilla de las gafas. Ir a hacerla es un drama. Perdón, ir a cambiarla es un poco un drama, porque puede que no la tengan, tienes que dejar las gafas, enviarlas a no sé dónde, que te vengan. Con una impresora en 3D la puedes tener en un momento, ¿vale? Esto puede ser una ocupación de futuro. Puede haber otras muchas, como decía, asociadas a la atención a las personas o a las actividades deportivas. Dos ejemplos. En la ciudad de Barcelona, el ayuntamiento tiene 3.500 personas trabajando en atención domiciliaria. Para personas, familias que lo necesitan, ¿vale? En realidad hemos hecho un estudio y hay demanda para familias o personas que lo necesitan que nos permitía doblar el número de personas que trabajan en el ayuntamiento para eso, ¿vale? El problema es que no tenemos dinero para pagar eso, ¿eh? Pero es que además hay estudios que demuestran que hay gente que podría pagar por ese servicio, estaría dispuesta a pagar una parte o el todo, que nos permitiría tener unas 10.000 personas trabajando en este sector en la ciudad de Barcelona. Bien, aquí hay un reto. Antes de seguir con cosas del futuro, el libro menciona un elemento que para mí es nuclear y que nos permite situarnos mejor en donde estamos ahora. Y tiene que ver con el papel del estado del bienestar y, más allá de eso, con la conexión entre trabajos y rentas. Se nos ha dicho que el empleo es el principal mecanismo de obtención de rentas y que lo ha sido así a lo largo de la historia. Y en realidad no es cierto. Es el mayoritario, aún ahora, pero no llega al 47%. Es decir, el 47% de las rentas en España son salariales, lo que quiere decir que hay otro 53% que no lo son. Hasta la revolución industrial, de perogrullo, la gente se ganaba la vida en situación de supervivencia y había unas clases que obtenían sus ingresos básicamente de las rentas del capital o de las propiedades inmobiliarias, y esto está volviendo a pasar. Hay, como las cifras que les he dado antes, el 2% de la población de la ciudad de Barcelona acapara el 25% de las rentas y hasta el 81% de los dividendos. Esto lo que quiere decir es que en el juego de poder, que no deja de ser un mercado, en el que hay unas personas que aportan su trabajo en forma de empleo y otras que lo cogen para hacer cosas, la distribución del equilibrio y la correlación de fuerzas que se obtuvo después de la Segunda Guerra Mundial en los estados de Europa con el estado del bienestar se está resquebrajando. Y les daré un dato.
A los que nos dicen el empleo es la principal política social porque el empleo te garantiza una vida digna y todas estas cosas. El 13% de la población ocupada en la ciudad de Barcelona está en situación de pobreza. El 13%. Esto quiere decir que no ganan lo suficiente, el 60% de la media en la ciudad, que es cómo se mide la pobreza según la Unión Europea en este caso. Bien, si el 13% de la población ocupada está en situación de pobreza, lo que quiere decir es que los trabajos actualmente existentes no les permiten subvenir a sus necesidades. Otro dato. Antes les he hablado de las 3.500 personas que trabajan para el ayuntamiento en empresas externalizadas, porque tenemos que licitarlo. Bueno, de las 3.500 personas, el 30% son usuarias de servicios sociales. Es decir, tenemos 3.500 personas trabajando, atendiendo a personas en su domicilio, un 30% de las cuales, más de 1.000 personas, son usuarias de becas comedor, de ayudas al transporte, de ayudas al alquiler, porque su salario no les permite. Y esto tiene que ver con otro elemento. El salario que se paga en muchas de las situaciones es el salario mínimo. De momento no llega ni a los 800 euros. Espero que pronto sea 900 y un poquito más, si se puede. Pero no sé si se acuerdan cuando ser mileurista era un drama. Ahora es un logro. Vale. Todo esto lo que nos hace reflexionar es sobre la conexión entre trabajos y rentas. Tiene que ser así, es decir, hay que trabajar en la esfera remunerada mercantil para subvenir a las necesidades. Trabajar en la esfera mercantil nos tiene que garantizar subvenir a nuestras necesidades. ¿Nos lo está garantizando ahora? Yo creo que la última respuesta es evidente, no. Por lo tanto, y aquí coincido con lo que decía el profesor Lago, para las personas, los parados de larga duración, tenemos que asegurar prestaciones para personas. El problema es qué tipo de prestaciones y para qué personas. Nosotros en la ciudad de Barcelona tenemos pocos parados, tenemos 73.000. Ya he dicho que tenemos una tasa de paro que no llega al 9%. Pero 24.000 de ellos llevan 2 años parados y por lo tanto están sin prestaciones. Bueno, perdón, 24.000 de ellos llevan más de 2 años en desempleo y no reciben ninguna prestación, ni contributiva ni asistencial. Bueno, tenemos un grave problema. Y por lo tanto, lo que el libro pone sobre la mesa es que hay que tomar medidas porque parece ser que los empleos del futuro no en todos los casos van a permitir que la gente pueda vivir de ellos. Es cierto, se va a producir una polarización, habrá gente que vivirá. Esto ya está pasando. Los primeros deciles viven muy bien. Incluso se ha incrementado la desigualdad. Los que están peor en el mercado de trabajo y en situaciones de renta aún están peor y estarán peor. Por lo tanto, habrá que tomar medidas. Y lo que habrá que hacer es poner en cuestión la conexión entre trabajos y rentas. Y probablemente establecer algunos mecanismos de garantía de rentas. Nosotros en la ciudad de Barcelona estamos haciendo un proyecto piloto en el que estamos combinando políticas de empleo, planes de empleo y formación con sistemas de garantías de rentas. Rentas mínimas, rentas garantizadas y rentas básicas. Con condicionalidad o sin condicionalidad. Esto quiere decir que en algunos casos le damos dinero a la gente y luego decide si trabaja o no. ¿Vale? Es una prueba piloto, está limitada a 1.000 familias, pero bueno, la idea es ver qué combinatorias se pueden dar
porque partimos de alguna hipótesis, y es que este desacoplamiento entre rentas y empleo ha venido para quedarse. Y por lo tanto, cuanto antes tomemos medidas en sede de garantía de ingresos, mejor. Bien. Vale. Me quedan 2 capítulos, pero iré rápido. Bien. Como decía, no entraré mucho en el futuro de los trabajos, solo para resumir la conclusión del libro, y es que evidentemente el impacto de la tecnología se producirá, evidentemente el impacto de la tecnología no será neutro, entre otras cosas porque hay poder detrás. Sería muy interesante tener sectores de actividad de alto contenido tecnológico, pero les tengo que decir que eso mismo decía yo hace 10 años, cuando hacía el Acuerdo Estratégico para la Economía, el Acuerdo Estratégico para la Competitividad y el Empleo de Calidad de Cataluña, en 2008, y decíamos, tenemos que ir hacia sociedades de alto contenido tecnológico, y los datos negaban la mayor. Hotelería, restauración, puestos de trabajo de baja calidad, temporalidad, precariedad. Entonces, hay que hacer políticas sectoriales, industriales, asociadas a tecnologías de la información. Está demostrado, por ejemplo, que cuando se generan empleos de alto contenido tecnológico, el efecto agregado es que por cada empleo se generan 5 más en otros sectores. Por lo tanto, es evidente que hay que apostar por ahí, pero esto hay que hacerlo como política transversal, que afecte desde la educación hasta la movilidad y la política industrial, ¿vale? Luego, lo que es más evidente, más que aparecerán o desaparecerán empleos, es que se modificarán los existentes. Y les daré un dato. En los empleos asociados a servicios, hay una encuesta a nivel europeo que demuestra que el 16% del tiempo se dedica a atender el correo electrónico. Claro, esto no existía antes. Antes me estoy hablando de hace 15, 20 años. Por lo tanto, cambian la manera en la que se prestan los servicios. Yo recuerdo que uno de los primeros certificados de profesionalidad que firmé en mi época era, no recuerdo el nombre exacto, sé la función, taquigrafía. ¿Alguien sabe lo que es taquigrafía? Sí. ¿Sí? ¿Alguien ha visto un taquígrafo en los últimos 15 años? Yo firmé el certificado hace 10, ¿vale? Había una persona allí en el medio del Congreso que hacía estas cosas, pero ya desapareció, ¿vale? Entonces, evidentemente hay cosas de las tecnologías que están muy bien, y aunque hacen desaparecer empleos, bienvenido sea. Si desaparecen los empleos más pesados, rutinarios, porque nos lo hacen unos robots, encantados de la vida. El problema será luego quién se apropia de esos beneficios. Y de momento la jugada es que se lo apropian unos pocos. Y lo que hay que ver es cómo se hace el nuevo pacto social, el estado de bienestar punto 2, y vemos cómo se redistribuye esto para que las desigualdades no crezcan como están creciendo hasta ahora. Y el libro tiene 2 capítulos para decir, bueno, y a todo esto, ¿qué hacemos desde una administración local? Porque, como he dicho, nosotros no podemos regular, no hacemos reformas laborales, las sufrimos, no regulamos el salario mínimo, nos puede aterrizar una multinacional y lo más que le podemos decir es que no te quiero, mejor que no vengas, pero pocas cosas más podemos hacer. Nosotros, y luego está el terreno de las políticas activas de empleo. Un dato, el Estado hasta el 2012 se gastaba unos 6.000 y pico millones de euros. Se supone que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas. En realidad, de los 6.000 millones, más de la mitad, 3.000 y pico,
iban a subvenciones a la contratación. Y aquí me atengo a lo que ha dicho el profesor Lago. Eran indiscriminadas y, por lo tanto, solo les puedo dar un dato. Había un estudio del profesor Luis Toaria, que nos dejó hace mucho tiempo, el estudio es del 2007, que evaluaba el impacto de las subvenciones a la contratación. Duró un mes en la web del Ministerio, porque decía que evidentemente era tirar el dinero. Sí que es cierto que las subvenciones a la contratación, como bien ha explicado el profesor, tienen su sentido para colectivos específicos, pero cuando se generalizan y no se aclaran muy bien los criterios, no son útiles. Pero yo le daba el dato por lo del dinero. Nos gastamos en el Estado, después de la reforma laboral del 2012, se redujo el gasto en políticas activas de empleo un 40% y por lo tanto nos gastamos unos 4.000 millones de euros, que tampoco es tanto. De hecho, España se gasta en políticas activas de empleo por parado, pues es el segundo país de la Unión Europea que menos gasta. Y además con una situación muy curiosa que yo siempre les explico a mis alumnos. ¿Cómo se pagan las políticas de educación o sanitarias? Con cargo a los presupuestos generales del Estado y con cargo a los impuestos como el IRPF, el de sociedades cada vez menos o el IVA. Las políticas activas de empleo tienen una financiación muy particular, al menos hasta el 2010. Y es que se pagan por el mecanismo que se llama de solidaridad profesional. ¿Alguien recuerda una nómina? La retención que te hacen por prestación de desempleo y el 0,6 de formación. He dicho el 0,6 porque yo no lo recuerdo, porque soy funcionario y por lo tanto no tengo esas retenciones. Por lo tanto, no pago para las políticas activas de empleo, porque supone que nunca me quedaré en desempleo. Es decir, para financiar las políticas activas de empleo solo las financiaban las personas trabajadoras. Digo, las financiaban en pasado, ¿vale? Y esto tiene un efecto muy perverso, y es que ¿cuándo hay dinero para hacer políticas activas de empleo? Cuando hay mucha gente trabajando. Los técnicos de empleo del lugar recordarán en los años previos a la crisis los problemas que teníamos para encontrar parados que quisieran hacer cursos de formación o itinerarios. En cambio, después de la crisis hay más paro, hay menos gente trabajando, hay menos dinero para hacer políticas de empleo, justo cuando más la necesitamos. Y encima, en el 2012, como el gobierno del PP descubre que lo de las prestaciones por desempleo es un agujero, porque es cierto que cuando crece el desempleo hay que pagar prestaciones y no llega el dinero. Entonces, a partir del 2011 ya el Estado tuvo que aportar dineros para las políticas de empleo, prestaciones y políticas activas. Antes, el SEPE tenía beneficio. Hasta el 2010, el SEPE venía a tener unos 500 millones de euros de beneficio. Esto es un drama que tiene que ver con cómo se pagan las políticas. Bien, dicho esto, es cierto que en el mundo local se pueden hacer cosas. Y voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Tres, perdón. Uno, el Ayuntamiento de Barcelona tiene 15.000 personas trabajando y 15.000 puestos de trabajo externalizados. Tú puedes hacer una contratación pública que oriente hacia la calidad del empleo. Tú no puedes decidir qué salario pagará la empresa que ha licitado, pero sí que puedes, con las directivas europeas en mano, decidir el convenio de referencia y evitar las empresas multiservicios y, por lo tanto, que sea aplicable el convenio de provincia y en atención domiciliaria, en vez de que las personas que trabajen cobren 735 euros, que cobren 1.200. Esto lo puedes hacer y esto lo estamos haciendo. Cuesta dinero, pero es en sede de calidad. Nosotros no podemos regular el salario mínimo.
aunque no sea aquí, pero en Cataluña es un drama porque todos los políticos en las elecciones municipales exigen que el salario mínimo de la ciudad de Barcelona sea de 1.000 euros. Algunos ya van por 1.200. Y yo les he dicho que esto es de primero de derecho laboral. El salario mínimo, según el Estatuto de los Trabajadores, lo decide el Gobierno central. Por lo tanto, nosotros no podemos decir nada. O sí, podemos incorporar un salario digno en nuestro convenio, como ayuntamiento. Podemos instar en que en la negociación colectiva los agentes sociales incorporen ese salario, y hemos hecho estudios, y no les digo 1.000. Para llegar a lo que establece la Carta Social Europea, en la ciudad de Barcelona el salario debería ser de 1.251 euros, con cifras de 2016. Y en el área metropolitana de 1.058, porque hemos hecho estudios que lo cuantifican. ¿Vale? Y la otra cosa que se puede hacer es, nosotros somos una agencia de colocación. Tenemos parados que formamos, acompañamos en itinerarios y se los ofrecemos a las empresas que nos vienen a pedir personas para sus puestos de trabajo. Y a las empresas les ponemos condiciones. No aceptamos ninguna oferta que sea de menos de 1.000 euros y de menos de 6 meses. Es cierto que no intermediamos en un gran número de puestos de trabajo. Podemos tener unas 6.000, 7.000 contrataciones al año de las personas que atendemos. Pero es un elemento de sensibilización. Decimos, se puede. Y luego la otra cosa que podemos hacer, y creo que estas las hacemos bien, es hacer bien las políticas de empleo. En el contexto que tenemos de marco competencial e irrisorio, de falta de recursos, el Ayuntamiento de Barcelona recibe 10 millones de euros del Servicio de Ocupación de Cataluña y pone 30 más. Y no tenemos competencias. Nosotros el año pasado hicimos 1.000 planes de empleo y tenemos tasas de inserción del 57%, con contratos de 1.000 euros y 6 meses. O sea, después del plan de empleo, la gente sale al mercado ordinario, contratos de 1.000 euros y 6 meses mínimo, 57% de inserción. Pero llegamos a tener éxito del 96,5% con un 47% de contratos indefinidos en programas para colectivos desfavorecidos. Tenemos un programa para jóvenes NINI, que le llamamos casas de oficios, en el que trabajamos en sectores como la eficiencia energética o el espectáculo, y tenemos tasas de inserción del 87%. ¿Y esto por qué? Pues porque hacemos lo que decía el profesor en tercera, y hacemos un trabajo personalizado. Identificamos las personas, vemos qué es lo mejor para cada una de ellas y luego hacemos un proceso de acompañamiento. Un itinerario en el que orientamos, formamos si hace falta, en función del perfil de las personas y de las necesidades del mercado de trabajo, y luego si hace falta les damos un empleo, con un plan de empleo o con una subvención a la contratación si son colectivos de alta vulnerabilidad. Y luego la otra parte de la jugada que siempre nos olvidamos en políticas de empleo es las empresas. Nos sentamos con ellas, les decimos qué necesitan y se los damos. 2 ejemplos y con eso acabo. En la licitación del ayuntamiento, pues por ejemplo, el ejemplo que ponía antes, socorristas de la playa. Nos llegó la empresa que ganó la licitación y nos dijo, hostia, que nos hacen falta 200 socorristas. Claro, formar 200 socorristas en un certificado de profesionalidad que son 400 horas, en un mes no se puede hacer, pero en un año sí. Pues los hemos formado y este año los tienen, ¿vale? 200 personas que están en el desempleo y que ahora son socorristas durante 7 meses al año, que es la licitación que tenemos, ¿eh? Y esto lo hacemos con muchas empresas, incluso con alguna que es una multinacional de la construcción y que es la mayor proveedora de servicios de atención domiciliaria en la ciudad de Barcelona y de atención a niños de guarderías, escuelas bressol en todo el Estado español.
y que se llama ACS. También lo hacemos con ellos y también contratan en esas condiciones. Pero incluso los centros comerciales. En Barcelona hay grandes centros comerciales, hay 2 que son propiedad de un fondo de inversión holandés, que tiene un poco de responsabilidad social, dicen, y nos vinieron a buscar jóvenes. Y le dijimos, vale, nosotros os lo formamos, les hacemos el acompañamiento, pero tú les contratas como mínimo 6 meses y mínimo 1.000 euros. Uf, no se puede, no querrán. Dijimos, Bauhaus lo hace, Leroy Merlin lo hace, y ahora lo hacen. Lo hacen la mayoría de las empresas de los centros comerciales Gloria y La Maquinista. ¿Y qué hemos conseguido con eso? Pues demostrar que se puede, que no es necesario hacer contrato de una semana, se puede hacer contratos de 6 meses. Hay una cosa que son los periodos de prácticas y luego resulta que las empresas se dan cuenta de que va en su beneficio, porque tenían una tasa de rotación, es decir, hasta que llegaran a encontrar la persona que les ajustaba al puesto de trabajo, habían contratado a 7. Y desde que trabajan con nosotros, la primera ya les sirve. Y de hecho, en muchos casos, la hacen indefinida después de los 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente el futuro del trabajo no está escrito. De momento, la jugada es que pueden los que tienen el dinero, el capital y los que definen las reglas del juego. Pero se pueden hacer políticas, y yo insisto en eso, políticas industriales, de educación, de vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona ahora ha doblado el parque de vivienda de alquiler social, lo que permite contener el precio del alquiler y, de hecho, para hacer viviendas hace falta mano de obra. Y lo estamos haciendo con gente en paro, desde el Patronato Municipal de la Vivienda. Como decía, hay que hacer políticas desde todos los niveles. Yo creo que desde la administración local, que somos la administración más cercana al ciudadano, estamos haciendo la jugada relativamente bien. A veces nos encontramos muy solos. Ni las comunidades autónomas, ni mucho menos los gobiernos centrales, están alineados en eso. Pero yo, el mensaje que tengo que dar es optimista. Las tecnologías de la información han venido para quedarse y es mejor aceptarlo. Yo creo que son un buen elemento, pero siempre hay que tener en cuenta quién obtiene el beneficio o cómo se distribuye el beneficio, el ahorro de tiempo, la mayor productividad, la mejor eficiencia, y esto lo que requiere es un nuevo estado del bienestar, un nuevo pacto social, un nuevo pacto de rentas, como le quiera decir. Muchas gracias. No se puede hacer una política de empleo común. Y ese es uno de los grandes dramas. Yo siempre digo que el SEPE está lleno de gente que pretende regular el tamaño de los lavabos de una escuela de taller. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mucha gente que se pierde si no hacen las órdenes de cada año. El tema de las políticas de empleo es muy complicado. El marco competencial, en teoría, depende de las diseña el SEPE y las ejecutan y gestionan las comunidades autónomas, pero te definen el terreno de juego. Aquí habría que hacer algún cambio normativo, ya lo hemos apuntado al director general, pero más allá de eso, y que el SEPE podría hacer otras muchas cosas, ver qué es lo que funciona mejor en cada sitio y decírselo a la gente. Estos orientan bien, estos trabajan bien con inmigrantes, ¿no? Voy al ejemplo del sector de la atención a las personas. ¿Alguien conoce aquí a Vicente Navarro? ¿Sí? Vale. Yo lo tuve de profe y luego de compañero en el departamento, en el departamento, y siempre cuando da clases, una de las cosas que hace siempre es poner el ejemplo de su suegra y su madre. ¿Sí? ¿Vale? Pero es un buen ejemplo de cómo funcionan los estados del bienestar. Cuando se ve que su suegra y su madre se rompieron la cadera al mismo tiempo, su suegra es sueca y su madre catalana, ¿vale? Su suegra tenía atención de personal cualificado,
bien remunerado y que trabajaba en el sector público, mujeres, eso no lo arreglaban ni los suecos, y tenía una atención a las personas que se proveía en el mercado, era un empleo, cierto que público, ¿vale? En cambio, su madre, pues como vivía en Barcelona, pues no tenía estos servicios y lo que tuvieron que hacer entre la familia era, pues, poner a una persona, dice él siempre, lo cual no me deja muy claro si la contrataban o trabajaba en la economía sumergida o qué. Pero era una persona que la atendía, que probablemente no estaba cualificada. ¿Qué quiero decir con ello? Que la forma en la que se proveen algunas necesidades es una opción. Y que es una opción social, política y económica. Allí, en los países nórdicos, hay tasas de ocupación muy elevadas, unas tasas de ocupación femenina muy elevadas y unos impuestos relativamente elevados, porque estas necesidades se atienden de forma pública. Si uno hace un análisis de la estructura ocupacional, de hecho, ya se hizo, la hizo el malogrado Lluís Fina, de la estructura ocupacional de Suecia y de España, prácticamente la mitad del desempleo se desaparecería por la provisión de estos servicios de estado del bienestar, sanidad, educación y cuidados de forma pública. ¿Eso quiere decir que es mejor hacerlo de forma pública o no? Es una cuestión que también puede ser objeto de discusión. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuidar a mis hijos, mucho. Y daría cosas por poderlos cuidar de forma directa. Entonces, lo que siempre debería ser eso es una elección. Yo prefiero cuidar a mis hijos o yo tengo que cuidarlos porque lo que gano en el mercado no que me compensa para cuidarlos. Entonces, como parece que está mejor que la provisión sea pública que en el mercado más precario, hagamos servicios públicos de ese tipo. Y un poco por ahí va la jugada. Por eso yo apunto a que el de la atención a las personas será, con la demografía en mano, será un sector al alza y lo que hay que ver es si es de calidad. Muy bien, gracias, Paco. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues perfecto. En el caso del turismo rural, que en Galicia está un poco por desarrollar. Uh-huh. ¿En Barcelona le dan una atención especial? Bueno, sí. Yo, como he dicho antes, soy funcionario de la Diputación de Barcelona y hemos hecho muchos estudios sobre el turismo de mar y montaña, cómo paquetizar cosas con la ciudad. Por ejemplo, tú puedes hacer Gaudí en Barcelona ciudad o en las Fuentes del Llobregat, que está a 100 kilómetros. Y paquetizar esto y utilizar la marca Barcelona para vender más. Pero esto tiene sus pros y contras. Mi familia es de Granada y tengo un hermano que es economista al que le pidieron un estudio para hacer el desarrollo económico de la Alpujarra. Y yo le dije, hostia, chus, no hagan mucho porque aquí se está muy bien. Como empiecen a venir los turistas, la vamos a liar. Dicho esto, turismo, este es otro ejemplo de qué entendemos por empleo o no. Turismo rural, los que somos de familia inmigrante, hemos hecho siempre. Yo siempre he ido al pueblo de mis padres, en Alpujarra. Y eso era turismo rural. No pagábamos por ello. ¿Vale? Y volviendo a su pregunta, claro, soluciones se pueden hacer muchas. Desde siempre, el mejor modelo de turismo rural es el navarro. La administración pública para garantizar, estructurar mercado, garantizar calidad y comunicar y dar publicidad. Dicho esto, por parte de mi mujer, yo tengo casa en Amandi y les aseguro que se está muy bien. O sea que no sé hasta qué punto. Claro, ahora soy muy egoísta en estas cosas, pero yo entiendo, el turismo rural es un filón de empleo si lo hacemos como filón de empleo, porque ahora vienen todas las jugadas estas de Airbnb y similar, y aquí ¿dónde está el empleo? Aquí hay un propietario que obtiene unas rentas
pero empleo veo poco. Entonces, lo que quiero decir es que es una convención social. ¿A qué le llamamos empleo? Es mejor que haya empleo que no lo haya, pero, bueno, lo que es peor aún es que haya beneficios, ingresos que no tributen, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues evidentemente se pueden hacer políticas de desarrollo del sector turismo, todas las que quieran. Muy bien, pues muchísimas gracias y continuamos con el programa. Gracias.